Ilustre dama de las tinieblas, pronto resurgirás de la nada. En la época de oro del cine mexicano hubo muchas estrellas, pero pocas tan enigmáticas, apasionadas y polémicas como Rita Macedo. Una actriz que brilló en la pantalla grande, pero que fuera de ella vivió romances prohibidos, escándalos con políticos, matrimonios tormentosos y una soledad que terminó llevándola a un final trágico. Hoy en Detrás del Telón vamos a recorrer su historia. Una vida llena de pasiones, secretos, excesos y decisiones que marcaron no solo su destino, sino también el de sus hijos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es más que una biografía, es una crónica de amores imposibles, traiciones y verdades ocultas detrás de los reflectores por los siglos de los siglos. Rita Macedo, aquella actriz fulgurante de la época de oro del cine mexicano, no solo brilló por su talento frente a las cámaras, sino por la vida llena de contradicciones y pasiones que llevó fuera de ellas. Una mujer adelantada a su tiempo, transgresora de los valores más rígidos de aquel México conservador. Su nombre siempre iba acompañado de rumores, romances escandalosos y un halo de misterio que la hacía irresistible. Se dice que vivió intensas historias de amor con hombres famosos, pero la más intrigante fue la que tuvo con un joven político que, según cuentan, le mostró una faceta de la vida que nunca había experimentado. 3 veces se casó Rita, y en cada matrimonio parecía intentar escapar de algo. Con el escritor Carlos Fuentes compartió un tórrido y tormentoso matrimonio, pero mucho antes de eso ya había recorrido caminos llenos de sombras. Rita Macedo comenzó su camino artístico desde muy joven, no en la televisión, como algunos creen, sino directamente en el esplendor del cine mexicano. El destino parecía haberla señalado desde el principio, pues su madre, Julia Guzmán, era una reconocida escritora de libretos para películas. Fue justamente gracias a ella que Rita consiguió sus primeras oportunidades frente a la cámara. Al inicio su presencia era discreta, papeles modestos con pocas líneas y largas horas de espera para apenas aparecer en pantalla. Sin embargo, la paciencia y la disciplina le abrieron puertas y pronto comenzó a llamar la atención. Llegó el momento que marcaría un antes y un después, un concurso llamado Las Babies Vampas, en el cual resultó ganadora. Pero hasta en la gloria había sombras. Rita confesó que en aquella competencia había una joven mucho más hermosa que ella, una candidata con todo para triunfar. Sin embargo, esa muchacha era extranjera, gringa, y los organizadores dejaron claro que jamás permitirían que una forastera le ganara a una mexicana. Fue entonces cuando Rita comprendió que más allá del talento, existían favoritismos y reglas no escritas que moldeaban las oportunidades. Su primera boda fue con Louise de Llano Palmer, un enlace que más que amor fue un acto de rebeldía, un escape de la mano dura de su madre, Julia, quien la había hecho pasar parte de su infancia en orfanatos. Esa herida temprana sembró en Rita una inseguridad feroz, un temor constante a ser humillada, a que alguien la hiciera sentir menos inteligente. El padre Rubio en la vida real parecía encarnar con la misma intensidad a sus personajes del cine, como si nunca pudiera desprenderse de ellos. Esa pasión interpretativa terminó arrastrándola a un destino tras la soledad más cruel. Y aunque en su vida privada buscó romper cadenas, a sus hijas jamás les impuso prohibiciones. Ellas eran libres, podían hacer lo que quisieran. Del matrimonio con Luis de Llano Palmer nacieron 2 figuras que marcarían a la televisión y al espectáculo. Julissa, la actriz y cantante que conquistó escenarios, y Luis de Llano, el productor de televisión que más tarde sería protagonista de fuertes controversias, entre ellas la muy recordada con Sasha Sokko. Desde el inicio, Rita sentía que su matrimonio no era justo, que resultaba demasiado ventajoso para él. Mientras Luis de Llano soñaba con levantar un imperio dentro de la televisión mexicana, Rita se aferraba con la misma intensidad a las luces del cine, a ese mundo que la había atrapado desde que pisó por primera vez un set de filmación. 2 universos que parecían complementarse, pero que en realidad terminaron chocando de frente. La grieta entre ellos se hizo cada vez más profunda y lo que empezó como un matrimonio prometedor se convirtió en un campo de batalla de ambiciones. Tus pensamientos irán cambiando, olvidarás todo el pasado. Ni él dejó de lado sus aspiraciones televisivas, ni ella estuvo dispuesta a abandonar la pantalla grande. Y en medio de esa disputa quedaron los hijos.
Tanto Julissa como Luisito fueron entregados al cuidado de los abuelos, mientras sus padres perseguían sus sueños y se desgastaban en una relación destinada al fracaso. El divorcio no tardó en llegar, confirmando lo que muchos ya que aquel matrimonio había nacido marcado por el desencuentro. Con Luis de Llano Palmer, Rita Macedo vivió un matrimonio bastante infeliz desde sus primeras noches. Su luna de miel la celebraron en Acapulco, en un hotel que ni siquiera tenía aire acondicionado. En aquellos tiempos era lo común, pero para Rita aquello resultó un desastre. La intimidad bajo el calor sofocante, los cuerpos sudados y la incomodidad hicieron de su primera experiencia algo muy lejos del romance que había imaginado. Descubrió, sí, que había perdido la virginidad, pero al mismo tiempo sintió que faltaba algo que la hiciera vibrar de verdad. Olvidándote de todo eso. Mira, yo hablaré con ellos, verás cómo las cosas se arreglan, don Luis y mi mamá. Pues que don Luis no pudo. Buscó esa chispa insinuándole a su esposo que la complaciera de formas distintas. Pero Luis de Llano, hombre chapado a la antigua, se negó rotundamente a ir más allá de lo que la moral de la época dictaba. Aquella negativa sembró en Rita una frustración silenciosa que poco a poco la fue consumiendo. No tardó en darse cuenta de que estaba atrapada en una relación donde no había placer ni felicidad. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil, pedir el divorcio y empezar de nuevo. Según relató su hija, Rita Macedo llegó a quedar embarazada de un tercer hijo con Luis de Llano Palmer. Sin embargo, ella tomó la decisión de no continuar con ese embarazo. Aquella determinación se convirtió en un punto de inflexión en su vida y, al mismo tiempo, en una de las polémicas más fuertes alrededor de su figura. En un México profundamente conservador, su decisión fue vista como un acto imperdonable. Para muchos sectores, aquello no fue solo una elección personal, sino un crimen, lo que generó críticas feroces contra la actriz. Incluso, con el paso de los años, surgieron voces que aseguraban que por este hecho era difícil imaginar que Rita Macedo pudiera estar en el cielo. Este episodio oculto durante mucho tiempo revela la magnitud de la tormenta interna que vivía Rita, una mujer que luchaba entre sus deseos, sus miedos y una sociedad que siempre estaba lista para juzgarla. ¿Fue Rita egoísta al no cuidar a sus hijos o simplemente una mujer atrapada en sus propias heridas y sueños? Tras aquel primer divorcio, Rita Macedo volvió a creer en el amor y se casó con el escritor Pablo Palomino. Desde siempre, lo que más la atraía de un hombre no era el dinero ni la posición social, sino la inteligencia. Soñaba con ser amada por mentes brillantes, por hombres que pudieran sostener conversaciones profundas y fascinantes. No soportaba las charlas vacías de los ricos que presumían fortunas, ni tampoco la superficialidad de las mujeres millonarias, a quienes consideraba huecas y sin sustancia. Por eso eligió a Palomino, un hombre que parecía tener el intelecto y la sensibilidad que tanto buscaba. Pero pronto ese sueño se tornó en pesadilla. Detrás de la fachada de intelectual se escondía un carácter agresivo. Pablo comenzó a maltratarla, primero con palabras hirientes, luego con violencia física. Rita, cansada de la humillación, reunió el valor suficiente para pedirle el divorcio, rompiendo así con otra de sus ilusiones. En su juventud, Rita Macedo llegó a confesar algo que aún hoy resulta tan polémico como perturbador. Se consideraba una mujer fascista, su obsesión era casarse con un alemán, convencida de que así mejoraría la raza, una idea que revela las contradicciones más profundas de su personalidad. Sus romances estaban marcados por una condición que ella misma imponía: el color de la piel. Sin embargo, cuando se miraba al espejo, la realidad la golpeaba con fuerza. Veía a una mujer morena, distinta al ideal que tenía en su mente, y eso la hacía sentirse tonta, incluso despreciable. Sabía que era bonita, sí, pero para ella la belleza no bastaba. Su mayor temor era la sensación de ser poco inteligente, de que la redujeran a alguien sin sustancia, a un adorno más en un mundo donde ella quería brillar con algo más que su físico. Esa contradicción entre lo que soñaba y lo que era la atormentó durante gran parte de su vida. ¿Se castigaba a Rita por ser morena en un México donde la belleza blanca era la norma? Tras 2 decepciones amorosas que marcaron su vida, Rita Macedo decidió volcarse de lleno al cine mexicano. Allí,
en medio de los reflectores y de la época de oro, deslumbró con personajes de mujer fatal, papeles donde su belleza y su magnetismo brillaban con fuerza. Fue en ese tiempo, hacia los años 50, cuando conoció a un hombre que le cambiaría la vida. Se trataba de un joven político que comenzaba a escalar posiciones dentro del partido que gobernaba México. Apuesto, elegante, dueño de una conversación inteligente y cautivadora, aquel hombre supo conquistarla desde la primera charla. Rita confesó que lo conoció durante una reunión organizada por el gobierno con los actores de la ANDA, donde entre copas y risas comenzaron las conversaciones que la harían rendirse a su encanto. Ese joven tenía un carisma arrollador, un don de gentes que lo hacía irresistible y una mirada capaz de atravesar cualquier defensa. No era un simple galán, era un seductor empedernido, de esos que podían enamorar a cualquiera con apenas unas palabras. Y sí, se dice que ese hombre no era otro que Adolfo López Mateos, quien más tarde se convertiría en presidente de México y en el galán de galanes de la política nacional. Con él, Rita Macedo vivió lo que jamás había experimentado en sus matrimonios. A su lado conoció lo que era sentirse plenamente mujer. Según ella misma relató en su libro, fue la primera vez que alcanzó el verdadero placer, algo que con sus esposos jamás había logrado. López Mateos le prometió dejar a su esposa por ella, pero Rita sabía que aquellas eran solo palabras de enamorado. En la política, y menos en esos tiempos, un hombre no podía permitirse semejante escándalo, y mucho menos por una actriz divorciada 2 veces. Ella no sufrió, sabía perfectamente a qué estaba jugando y aceptó vivir el momento entregándose a la aventura con el hombre que no solo marcaría la historia política de México, sino también la historia íntima de su corazón. ¿Fue López Mateos el verdadero gran amor de Rita o simplemente el más grande de sus amantes? Rita Macedo confesó que continuó viendo a López Mateos por un tiempo más, aun sabiendo que no le pertenecía del todo. Se hacía de la vista gorda porque aquel hombre la deslumbraba, lo admiraba y prefería tenerlo, aunque fuera a medias, antes que perderlo por completo. Rita aceptaba compartirlo, consciente de que él era un hombre de 1000 amores. Las escenas se repetían. Un día veía salir de su oficina a Lilia Prado, al otro a Nelly Mondial y así desfilaban las actrices más bellas de la época de oro, como si formaran una alfombra roja hacia el despacho del político. Y lejos de ser criticado, López Mateos era admirado. Sus compañeros lo veían como un héroe nacional, un conquistador que lograba lo que ganarse el corazón y los cuerpos de las mujeres más codiciadas de México. Pero Rita, que no estaba hecha para ser una más en la lista, un simple nombre entre tantos, finalmente decidió apartarse. Comprendió que merecía a un hombre solo para ella y puso fin a aquella relación que, aunque ardiente, nunca pudo ser exclusiva. Así se cerró uno de los capítulos más intensos de su vida, un romance con un hombre que pasaría a la historia no solo como presidente, sino como el mayor rompecorazones de su tiempo. Rita Macedo era todavía muy joven cuando decidió tomarse en serio la actuación. Estudió con el maestro Sequizano, considerado uno de los grandes formadores de actores en México. Entre sus compañeras de clase se encontraba nada menos que Miroslava Stern, a quien Rita describía como la mujer más bella que jamás había visto. El destino quiso que en 1955 Rita pudiera compartir escena con Miroslava y con el mismísimo Ernesto Alonso, otro de los grandes íconos de la época de oro. Aquellas bellezas de luz blanca, como muchos las llamaban, coincidieron en la película Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel, una obra que hoy es recordada como parte esencial del legado fílmico del surrealista español en México. Fue allí donde Rita, Miroslava y Ernesto Alonso quedaron inmortalizados en un mismo cuadro, uniendo 3 destinos que marcarían la historia del espectáculo con luces, sombras y tragedias. Después de su apasionado romance con López Mateos, Rita Macedo volvió a dejarse llevar por el destino y conoció a un hombre que marcaría profundamente el escritor Carlos Fuentes. Casi 10 años menor que ella, Rita ya era una mujer con un recorrido intenso, con cicatrices amorosas y aventuras que la habían curtido. Quizás por eso fue más decidida, más atrevida. Y cuentan que fue ella quien dio el primer paso. Según las versiones, Rita lo invitó a cenar. Carlos pensó que sería en grupo, pero ella aclaró con no contigo. Y esa misma noche lo conquistó.
En aquel entonces, Fuentes no era aún el escritor renombrado que después deslumbraría al mundo. Apenas era un joven con sueños, pero sin dinero. En cambio, Rita ya había ganado una fortuna en el cine y fue ella quien pagaba las cuentas, quien lo sostuvo convirtiéndose en su mecenas, su amante y para muchos, su protectora. Pronto las grietas comenzaron a resquebrajar. Lo que parecía un romance apasionado. Carlos Fuentes, mucho más joven y con una vida entera por descubrir, empezó a dejar ver su verdadera inquieto mujeriego, con otros intereses que no siempre incluían a Rita. Durante su estancia en España, los rumores y las pruebas de sus infidelidades se multiplicaron. Rita, con el corazón herido pero todavía enamorada, decidió perdonarlo una y otra vez. Pero la historia no se detuvo ahí. Cuando Carlos Fuentes comenzó a ser famoso, cuando sus libros se convirtieron en éxitos de ventas y empezó a ser aclamado como uno de los grandes escritores de México, su fama lo transformó, su ego se infló y con él sus aventuras amorosas. Fue entonces cuando sus infidelidades se hicieron más evidentes y frecuentes. Lo más sorprendente es que, según dicen, Rita se hacía de la vista gorda. Permitía esas escapadas convencida de que aquellas mujeres eran pasajeras, que no representarían nada serio en la vida de Carlos. Incluso se cuenta que llegó a participar en tríos junto a su esposo, algo que para la época resultaba impensable y tremendamente polémico, pero esa supuesta tolerancia fue en realidad una herida que nunca cerró. Con el tiempo, Rita comprendió que aquello no era amor, sino una trampa disfrazada de modernidad. Y fue así como, cansada de humillaciones y traiciones, finalmente decidió romper con él antes de perderse del todo en una relación que ya no tenía salvación. De aquella tormenta nació Cecilia Fuentes, su hija menor, quizás el único fruto luminoso de un amor marcado por la desigualdad y la infidelidad. Con ella en brazos, Rita tomó la decisión de regresar a México buscando recomponer su vida y recuperar su carrera. Pero la industria ya no era la misma. El cine mexicano había cambiado, los reflectores se apagaban para ella y la mujer que alguna vez fue una estrella imponente se enfrentaba a un escenario donde parecía no haber espacio para su regreso. Mientras tanto, desde Europa, primero en España y después en Francia, Carlos Fuentes no dejaba de escribirle. Le enviaba cartas apasionadas, cartas en las que confesaba querer recuperarla. Cartas cargadas de deseo. Según relató la propia hija, aquellas misivas eran tan explícitas que incluían dibujos sexuales y frases subidas de tono tan directas como, tengo ganas de metértela por atrás. Lo más intrigante fue el Rita siempre le aseguró a su hija que su padre nunca había querido saber de ella, que jamás luchó por mantenerlas unidas. Sin embargo, esas cartas demostraban otra la de un hombre obsesionado con aquella mujer que la amaba. Con un fuego incontrolable, el misterio se agranda porque aunque las cartas existen, no pueden publicarse. El legado de Carlos Fuentes está blindado por derechos de autor y su contenido, tan íntimo y revelador, debe permanecer oculto. Así, la verdad sobre esa correspondencia quedó atrapada en un silencio legal, dejando al descubierto la contradicción entre lo que Rita contó y lo que realmente sucedió. ¿Mintió Rita Macedo para proteger a su hija de un padre que la deseaba más como amante que como familia, o fue Carlos Fuentes un escritor tan dominado por el deseo que confundió el amor con la lujuria? Después de tantos fracasos amorosos, Rita Macedo nunca volvió a abrirle las puertas del corazón a un hombre. Aunque le llovían piropos y pretendientes. Ella ya no quiso arriesgarse. Había vivido demasiado y en su interior se había convencido de que el amor solo le traería nuevas decepciones. En cambio, volcó sus energías en sus hijos, especialmente en Julissa. Según contó la propia Julissa, un día su madre simplemente le dijo, tú vas a ser actriz. No le dio opción, la tomó de la mano y la llevó a Televisa para obligarla a iniciar una carrera artística. Rita fue su maestra y su sombra. La enseñó a bailar, a actuar y la acompañó incluso en las puestas en escena como Vaselina, donde ella misma se encargaba del vestuario y de muchos detalles tras bambalinas. Sin embargo, la vida de Rita en esos años finales estuvo marcada por la soledad y un carácter explosivo. Cargaba consigo los personajes intensos que había interpretado en el cine de oro, papeles de mujeres fatales, monstruosas, dominantes, y muchas veces trataba a la gente como si aún estuviera en esos guiones.
Se decía que en los pasillos de Televisa todos le tenían miedo, con solo mirarla pensaban que podía fulminarlos con alguna palabra dura. Y aún así tenía una doble cara, porque aunque podía ser amarga y temida, también soportaba los escándalos de los jovencitos que acompañaban a Julissa en las giras teatrales. Aguantaba viajar en autobuses llenos de adolescentes bulliciosos, mientras ella permanecía en silencio, apartada, resignada. Sus últimos años transcurrieron así, lejos de los reflectores, detrás de las cámaras, cargando la amargura de quien alguna vez lo tuvo todo y terminó sintiéndose vacía. Forzó a Julissa a vivir la vida que ella ya no podía tener. Por un tiempo, la casa de Rita Macedo fue vista como el lugar de todo lo permitido. Allí sus hijos crecieron sin límites estrictos, bajo un ambiente de libertad absoluta. Su hija Cecilia Fuentes relató que Rita jamás les prohibió nada. Si les gustaban las mujeres o los hombres, ella lo aceptaba con naturalidad, limitándose apenas a preguntar por qué. Nunca interponía reglas, ni siquiera en temas que para otros padres eran intocables. Si un hijo quería invitar al novio o a la novia a dormir en la casa, Rita no ponía objeciones. Si no deseaban ir a la escuela, ella simplemente respondía: ok, no vayas, la que se afecta eres tú. Así de radical era su forma de educar, sin límites, con una libertad que rayaba en el desinterés. Pero lo más sorprendente salió a la luz años después. Según relató Cecilia, hubo una ocasión en la que Rita tuvo una novia mujer. Sí, tal como se escucha, la actriz decidió experimentar. Curiosa por entender las inclinaciones de su hija lesbiana, Rita decía que al querer comprender ese mundo, se animó a vivirlo en carne propia. Sin embargo, la experiencia no funcionó y lejos de dejarlo pasar, ya llegó a culpar a su propia hija. Por ti quise saber por qué te gustaban las mujeres. Ese episodio dejó en claro hasta qué punto Rita Macedo fue una mujer que nunca se conformó con lo establecido, que buscaba vivirlo todo, incluso lo prohibido, aunque a veces confundiera la libertad con la falta de rumbo. ¿Fue ese romance con una mujer un acto de amor hacia su hija o simplemente una curiosidad personal de Rita Macedo? Esa libertad excesiva que Rita Macedo le dio a sus hijos terminó teniendo consecuencias que décadas después serían duramente cuestionadas. El caso más polémico fue el de su hijo Luis de Llano Macedo, productor de televisión que en su juventud sostuvo una relación con una de las integrantes del grupo Timbiriche, la entonces adolescente Sasha Sokol. En aquel tiempo muchos lo normalizaron, pero hoy esa relación es vista como uno de los episodios más oscuros y polémicos de la historia de la televisión mexicana. Años más tarde, Sasha rompió el silencio y demandó públicamente a Luis de Llano, casi 30 años después de lo sucedido, acusándolo de haberse propasado con ella cuando tenía apenas 14 años, mientras él rondaba los 40. El escándalo fue tan grande que Luis de Llano terminó prácticamente vetado de todas las televisoras, cargando con la etiqueta de culpable ante la opinión pública. Y aquí es donde muchos apuntan al pasado. Para conocer al hombre, hay que conocer la educación que recibió. Luis de Llano creció en un hogar donde todo estaba permitido, donde nada era censurable y prueba de ello es que su madre, Rita Macedo, jamás le dijo nada por mantener aquella relación con Sasha. Un silencio que hoy pesa más que nunca, porque lo que en su momento se vio como normal, ahora resulta verdaderamente monstruoso e irreprochable. Según lo relató su hija. Todas estas experiencias fueron llevando a Rita Macedo a construir una especie de realidad alterna, un mundo marcado por la soledad y el aislamiento. Poco a poco fue apartándose de todos, limitando sus relaciones únicamente a ciertos miembros de la familia. Para no hundirse por completo, comenzó a escribir. En hojas sueltas, en cartas a mano, en páginas a máquina, dejó plasmadas sus vivencias, intentando que las palabras fueran su refugio. Más tarde, su hija se encargó de transcribir esos textos, rescatando parte de la memoria de una vida tan intensa como dolorosa. Pero escribir también abrió viejas heridas. Cuando llegó al capítulo de su historia con Carlos Fuentes, Rita se derrumbó. Aquello resultó demasiado doloroso y ya no pudo seguir. La escritura, que en un inicio parecía un alivio, terminó siendo contraproducente, empujándola a una depresión más profunda de mi madre. Fue muy duro para toda la familia. Las señales estaban ahí, sus hijos sabían de sus amenazas de tomar una decisión fatal.
Y un día lo cumplió. Una bala acabó con la vida de Rita Macedo dentro de su propio auto. Así, la actriz de la época de oro, la mujer apasionada y rebelde, se despidió de este mundo en un acto tan triste. Triste como brutal. El último recuerdo que algunos guardan de ella es el de una madre golpeada por sus propios fantasmas, una infancia en orfanatos, una madre fría y distante que nunca le mostró afecto y una vida sentimental marcada por decepciones. Y así, termina la historia de Rita Macedo, una mujer que lo tuvo todo, que amó con intensidad, que desafió los valores de su época y que al final quedó atrapada entre la soledad, la polémica y la tragedia. Una estrella que brilló en la época de oro del cine mexicano, pero que en la vida real vivió un guión mucho más cruel que cualquiera de sus películas. Su vida nos deja preguntas que todavía hoy nos estremecen. ¿Fue Rita una víctima de los hombres poderosos que marcaron su destino o una mujer que eligió vivir sin límites, aun pagando el precio más alto? ¿La sociedad la castigó por ser transgresora o fue ella misma quien escribió su desenlace fatal? Deja tus pensamientos en la cajita de comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.